Realmente le admiro, pastor. Así que mis felicitaciones. Y si no terminó ni siquiera bien la primaria, pero el Señor no necesita de los letrados. El Señor busca a los humildes, aquellos que están dispuestos a poder ser enseñados en la palabra de Dios. ¿Cómo conoció, pastor, en esas condiciones el Evangelio de Jesucristo? Bueno, el Evangelio en sí era muy predicado en mi pueblo. Hay un pueblo muy pequeño, pero a pesar que es pequeño, hay por lo menos 6 iglesias ahí. De un principio, como todo joven, no nos interesa eso, ¿verdad? Recién en el año 2012 es que yo me asocio a la iglesia evangélica y me bautizo en el 2012. Entonces, de ahí en adelante fue que yo me dediqué a estudiar la Biblia, y en la iglesia evangélica no miran el título universitario ni si has estudiado teología o no, sino se dan cuenta de que tienes un llamado y un propósito. Entonces, al año que yo estudié ahí, Dios me permitió poder pastorear ya la iglesia. Entonces, en el 2013 yo ya fui pastor de la iglesia y rápidamente llegué a tener cargos a nivel nacional dentro de la propia institución. Esto hasta el 2019, que ya pues estamos hablando de, no voy a avanzar de la pandemia, pero ese fue el 2012, por así decirlo, que yo decidí aceptar el llamado de Cristo, porque Dios nos estaba llamando desde muy antes. Y fue en ese periodo de tiempo que yo decidí, bueno, aceptar al Señor en mi vida, bautizarme y empezar a congregar. Lo que sí me fascinó desde un principio fue estudiar la Biblia para ver qué más se puede hacer, ¿verdad? Entonces, eso fue que dentro de la organización, por lo menos de la organización evangélica, te voy a decir así, no sé desde qué perspectiva lo ven ustedes, si será un error o no, pero la iglesia evangélica lo primero que ve para nombrar a un pastor es el talento que, si Dios le llamó para eso, y a esa persona tratan de capacitarlo, de ayudarlo, porque sinceramente yo venía del campo, ¿verdad? Entonces ellos tratan de darte la facilidad. No sé cómo sucede aquí, si es que a los líderes que estudian la facultad o hay que pasar ciertas universidades, yo no lo sé. El detalle, lo que sé es que los institutos bíblicos, por lo menos en la iglesia evangélica, son como, vamos a darle la facilidad al que es llamado para la obra del Señor, porque si se trata de que la iglesia tiene universidades, colegios, es para preparar a la gente que va a servir a la iglesia y al mismo tiempo al llamado que Dios tiene, ¿verdad? Más no a lo contrario, como aquí estudia el que tiene dinero, no el que tiene talento. Entonces, de tal manera que probablemente hay muchos pastores que tienen el estudio pero no el talento. Y hay en la iglesia muchos talentos que no tienen el dinero, que deberían estar en los lugares que quizás otros no están. Por lo menos eso de la iglesia evangélica yo resalto, y también trato de imitar las buenas cosas que ellos nos han dejado. No todo es malo. Pastor, en el aspecto de la experiencia de los apóstoles, ¿cuál de ellos era el más preparado? Judas. Pero, como dice la palabra de Dios, lo vil del mundo escogió para avergonzar a los sabios. Ahora, eso no significa que no valoremos lo necesario que es la parte académica, pero en esta circunstancia en la que vivimos nosotros, cada vez la iglesia se va institucionalizando más y se exigen más títulos académicos para servir en el ministerio. ¿Cómo ve usted en ese aspecto, o qué mensaje daría a los jóvenes que si el Señor le llama necesariamente tiene que pasar por la academia, o pueden los obreros a los que el Señor llama poder ser sostenidos en la predicación del mensaje como obreros en la predicación de la palabra? Hermano, yo creo que si voy a la Biblia, por ejemplo, Efesios 4:11 dice así: Él mismo constituyó el uno ser apóstoles, el otro ser profetas, el otro ser evangelistas, pastores y maestros. Cuando dice Él mismo, significa de que una universidad no elige al pastor, sino que el pastor elegido por Dios se lo ve
Yo creo que la iglesia, si tiene facultades, universidades, colegios inclusive, para la preparación académica de los pastores, deberían darle la gran facilidad, porque ellos van a ser los que van a dirigir la obra de Dios, que para eso fueron llamados, ¿verdad? Entonces, a veces esto no pasa en algunas universidades, a veces esto no se da, sino que el que tiene economía, aunque no tenga talento, tiene la facilidad de poder, se lo ve más ahora al pastor como una carrera para trabajar, que como un ministerio elegido por Dios, la cual es muy diferente. Yo creo que uno de los más grandes errores sería tener sentado a los pastores que fueron elegidos y tener en pie a los pastores a los cuales Dios no los llamó, sino que automáticamente la universidad les eligió como pastores. Eso es mi opinión y creo que puedo estar equivocado, pero